cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Pues empiezo felicitando al señor ministro, deseándole mucha suerte y mostrándole toda la predisposición de nuestro grupo parlamentario para colaborar en la importante tarea que tiene. Porque además parto de que tenemos importantes coincidencias, como la consecución de la efectiva independencia y despolitización de la justicia, conseguir un Consejo General del Poder Judicial ajustado al ordenamiento constitucional y la transformación de la Administración de Justicia para el buen funcionamiento y cumplimiento de su tarea, sin retrasos, sin dilaciones, evidentemente, ¿no? Nos parece que la prioridad precisamente tiene que ser esa garantía de la tutela judicial efectiva, el acceso a la defensa de los ciudadanos, especialmente los que tienen menos recursos, y creo que podemos encontrar un consenso de todos los grupos para acabar con el colapso de muchos juzgados, los que garantizan derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, derechos de consumidores, juzgados de familia o asuntos civiles ordinarios, ¿no? Es importante y nos alegramos que haya hecho mención a lo que se nos quedó en la anterior legislatura sin aprobar, las leyes de eficiencia, muy importante, todas esas 3 leyes que, si no recuerdo mal, quedaron ya incluso decayeron en ponencia, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la de Eficiencia Procesal y la de Eficiencia Digital, que tenían un alto grado de consenso y que tenemos que sacar adelante, obviamente garantizando el funcionamiento de la nueva oficina judicial, teniendo especial cuidado para que no se abandonen los territorios ni se aleje a la ciudadanía, especialmente las zonas menos pobladas, no se las aleje de la justicia, tomando medidas contra la brecha digital ante, obviamente, lo que ya va a ser una administración de justicia celebrada con vistas virtuales y, y en general que tampoco lleguemos a una obligación de transigir en materias civiles y mercantiles si eso no lleva una equiparación también en materia contencioso-administrativa, ¿no? Creemos que, en todo caso, hace falta, para ese denominado plan de justicia, no solamente la creación de esos tribunales de instancias, medios alternativos para la resolución de conflictos, como la mediación, que es un instrumento que este grupo ve muy necesario, pero sobre todo recursos. Vamos a avanzar en los recursos económicos porque si no, no será posible. Nos alegramos que vaya a retomarse la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. Esto también es fundamental, la reclaman además los profesionales de la abogacía, es fundamental para tener un sistema garantista que proteja derechos. No se olvide de la Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo, que es una histórica demanda del colectivo de periodistas para cumplir el mandato del artículo 20 de la Constitución y que tenía también un gran consenso, pero no sabemos por qué en el último momento Vox y el Partido Popular volvieron a poner dificultades para su aprobación en la anterior legislatura. Nos preocupa también que avancemos a recuperar la justicia, el ejercicio de la jurisdicción universal, recuperando su capacidad de actuación, como España ha tenido tantos años en defensa de los derechos humanos. Y ya aprovecho y le pido que España se sume a la denuncia iniciada contra Israel por crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional o, en su caso, que se interponga otra ante la gravedad de los crímenes que se están cometiendo y la facultad que tiene nuestro país como miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. También hay que atender los problemas de las pensiones de los mutualistas, de la abogacía y de la procura. Ya saben que el origen de este problema es una cuestión histórica ligada a la fundación y adscripción obligatoria a estas mutualidades desde los años 40 y la opacidad del sistema en las últimas décadas, que ha ido mutando, al final ha provocado que miles de profesionales se encuentren hoy con pensiones indignas, por debajo incluso de las pensiones no contributivas, lo que en muchos casos les hace imposible poder acceder a una jubilación digna. Y también nos alegramos que haya mencionado la necesidad de reformar el turno de oficio, el derecho a la justicia gratuita. Es imprescindible mejorar este servicio, tiene que tener calidad. Deben actualizarse las cuantías que se abonan a los profesionales y se les tiene que reconocer a los profesionales la debida protección dentro del sistema de seguridad
social, al menos cuando están garantizando las guardias. Y entramos en quizás pues uno de los grandes problemas de la justicia de nuestro país, que tanta alarma está causando justificadamente en Europa, ¿no? La imposibilidad de renovar el Consejo del Poder Judicial, ¿no? Este secuestro, ya hemos entrado en un tercer mandato de 5 años. Yo el otro día dije que iban a estar en el cargo tantos años como Franco en la jefatura de Estado. Quizás exageré un poco, ¿no? Pero por este paso, desde luego, sí que nos vamos a parecer a esos 15 años que estuvo Augusto Pinochet al frente de la Junta Militar chilena, ¿no? Esto es un auténtico escándalo para la democracia y le proponemos que, en primer lugar, avancemos para unas modificaciones legales que reformen automáticamente el mandato de los vocales para que cesen cuando llegue su vencimiento. También es bueno avanzar un cambio del sistema de elección para evitar que ninguna fuerza política pueda bloquear cuando le interesa. Es una práctica habitual del Partido Popular, es el que siempre bloquea, es la tercera vez en democracia que bloquea, nunca tanto como ahora, por supuesto. Y ese sistema, además, no es necesariamente renunciar a mayorías cualificadas. Hay otros sistemas que permiten una modificación legal para impedir bloqueos en la renovación. Y también avancemos en la reforma de las funciones y competencias del Consejo para que queden limitadas exclusivamente a las 4 materias que se recogen en nuestra Constitución, de forma que, si persiste el bloqueo, no quede bloqueada la Administración de Justicia. Es decir, nuestro modelo no es un modelo habitual en otros países de nuestro entorno, donde muchas competencias que ahora mismo tiene el Consejo están en manos del Ministerio de Justicia. Pero lo que sí que le pedimos es que haga lo posible en esas reuniones que va a tener con el Partido Popular para que estos renuncien a esa permanente injerencia en el Poder Judicial, que renuncien a controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás o que renuncien a considerar el Poder Judicial como una extensión de su partido, como decía el señor Enrique López abiertamente, ¿no? Y la verdad es que nos sorprende esa intervención, sobre todo en política, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que están empotrados en el Estado, hoy mismo sorprendidos con la capacidad adivinatoria del presidente del Consejo, que ha declarado lo que va a pasar con el uso que se le va a dar a los documentos que podrían desclasificarse en una comisión de investigación en el Congreso. La verdad, una capacidad premonitoria sorprendente, ¿no? Pero que están operando estos vocales como un partido político, judicial, sin presentarse a las elecciones, es bastante evidente, pero ya han pasado a organizar una revuelta contra las instituciones del Estado, una revuelta de las instituciones judiciales, utilizando para ello el Poder Judicial, una revuelta contra las instituciones del Estado, ¿no? La imparcialidad judicial es una obligación, no es una opción, así lo reconoce y lo establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero, claro, hemos entrado en pronunciamientos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo el pasado día 13, un pronunciamiento en referencia a un acuerdo entre partidos políticos que no tiene ningún alcance normativo. Se pronuncia el Tribunal Supremo sobre unas futuras conclusiones de unas futuras comisiones de investigación en ese momento, no estaban ni aprobadas. Igualmente hemos asistido a declaraciones, a pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial. Se dice que institucionales, no son institucionales y no se aprueban con la debida unanimidad. Son declaraciones de una minoría que también se pronuncian sobre leyes inexistentes, sin tener competencias para ello, y se pronuncian sobre las posibilidades de que los partidos políticos realicen pactos para la investidura del presidente del Gobierno. Pero además lo que dieron fue el pistoletazo de salida a lo que hemos asistido, ¿no? A lo nunca visto, ¿no? Jueces, aquí tenemos, por ejemplo, la resolución del juez decano de Sevilla, convocando manifestaciones contra acuerdos entre partidos políticos. Y esto fue seguido por otras convocatorias similares de presidentes de audiencias provinciales, de Almería, en Huelva, en Cádiz, en Jaén, en Salamanca, fiscales en activo, sumándose
a las convocatorias de manifestación, que están expresamente prohibidas por el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que, sorprendentemente, estas actitudes, ese Consejo en dejación absoluta de sus competencias, pues no ha iniciado ni un procedimiento, ni siquiera informativo, no ya disciplinario, ¿no? La impunidad es total y absoluta, ¿no? Creo que esta deriva debe finalizar y, sobre todo, y ya acabo, nadie en este país está por encima de comparecer ante comisiones parlamentarias. Otra cosa es que, una vez que se haya comparecido, haya obligación o no de declarar según los contenidos sobre los que se pregunte o se interrogue al compareciente. Pero está bien repasarse el artículo 76 de la Constitución española, que veo que no hace ninguna excepción respecto al cargo o funciones de ninguna persona para tener que cumplir los requerimientos que se le hagan no desde un funcionario o una autoridad, sino desde un poder del Estado, el Poder Legislativo, que es el Congreso de los Diputados quien cita. Y también acabo recordando las previsiones del artículo 502 del Código Penal a quienes no acuden a las comisiones de investigación. Gracias. Gracias, señor Santiago. Es el turno para su señoría, el señor Ortega Cimís. Cuando quiera.